es el mando de apertura y cierre del vehículo, del Range Rover Velar. Y vamos ahora a ver, por ejemplo, este sistema de manillas que tanto llama la atención, que se retraen y salen en el momento que abramos o cerremos el vehículo. Con este botón podríamos abrir para que saliesen las manillas, y si lo pulsamos volveríamos a plegar estas manillas, además de que se pliegan los retrovisores exteriores. Estamos en un Range Rover Velar HSE R Dynamic y con el interior en piel Windsor Reinez perforada en combinación Nimbus Ebony. Fijaros la calidad del interior, que está todo casi completamente forrado en cuero y en materiales de primera calidad. Así que vamos primero con las puertas para enseñarlas en detalle. Fijaros esta parte superior, que incluso está también forrada en cuero, además ligeramente acolchada. Tenemos esta parte de combinación de color con pespunte y estas manillas metálicas de tacto muy sólido. Tenemos las inserciones en aluminio Shadow. Y luego fijaros que aquí tenemos los mandos de los retrovisores, los mandos de apertura y cierre de las ventanillas, el mando de bloqueo de las ventanillas y puertas traseras, la memoria de los asientos, y fijaros que tenemos el equipo de sonido Meridian Signature, que es el equipo de sonido más potente que puede equipar este Range Rover Velar. Además de que en la parte inferior tenemos este hueco para depositar objetos. Fijaros ahora que tenemos estribos en acabado metálico, además iluminados, aunque en esta unidad no se iluminan. Y luego tenemos aquí más en detalle estos asientos delanteros espectaculares. Además, fijaros el diseño que tienen. Y comentaros que estos son opcionales de 20 posiciones, salvo en esta unidad que tienen 18 por el motivo de que equipa las pantallas traseras. Entonces solo equipa con 18 posiciones. Fijaros que incluso podemos extender la longitud de la banqueta o la anchura del respaldo. Esto en cuanto a los asientos, también son perforados, ventilados y con masaje en esta unidad. Y ahora vamos a enseñaros un poco más en detalle este impresionante Range Rover Velar con estas tres pantallas, este panel de instrumentos digital y estas dos pantallas del sistema Dual Touch Pro, que la verdad es que dan un resultado impresionante y son muy sencillas de manejar, como os vamos a enseñar ahora. Para encender el vehículo pulsaríamos el botón de arranque y ya veis que se cobran vida todas estas pantallas del interior del Velar. Vamos a encender el vehículo para enseñaros estos botones y este panel de instrumentos digital. Y fijaros en estos botones, como curiosidad, que son botones capacitivos, son retroiluminados, no son botones al uso con que tengan clic, es un capacitivos de manejo táctil. Fijaros que a la izquierda tenemos los mandos del sistema multimedia. Por ejemplo, fijaros cómo podemos subir el volumen haciendo movimientos circulares en esta parte superior. Y luego fijaros también que tenemos los mandos por ejemplo, un mando para el teléfono, un botón para los comandos de voz, y este botón en forma de rombo es un botón para los favoritos. Luego, aparte, en la parte derecha del volante tenemos los mandos de los asistentes a la conducción, estos mandos del control del crucero adaptativo, del volante calefactado o, por ejemplo, también del limitador de velocidad. Vamos a ver ahora con detenimiento el panel de instrumentos digital, que lo manejamos con estos mandos que estáis viendo, y no os preocupéis por esos avisos que nos salen, es porque es una unidad de preserie y bueno, tenemos bastantes fusibles quitados. Fijaros que en el momento que damos a la tecla de menú, ahora nos aparece una tecla iluminada de OK y nos podemos mover por los diferentes menús: información del vehículo, configuración del vehículo, la pantalla de visualización frontal, en fin, todas las opciones que vamos a ver ahora un poco más en detenimiento. Por ejemplo, en pantalla podemos mostrar el mapa a tamaño completo, solo que en esta unidad no funcionaba, como os digo, al ser una unidad de preserie. Luego podemos cambiar el panel informativo, que sería el panel central. Podemos, por ejemplo, visualizar los asistentes, el resumen del viaje, etcétera. También tenemos la posibilidad de cambiar los diales, cambiar el diseño. En vez de que sean dos diales, pues mostrar solo un dial. Cambiar lo que nos muestra a la parte derecha y en la izquierda. Podemos ver el mapa,
podemos, como veis, es un menú, un panel de instrumentos digital muy configurable y un paso adelante respecto al panel de instrumentos que equipaba hasta ahora Jaguar Land Rover. Luego tenemos también información del trayecto que queremos que nos muestre, tenemos la información del vehículo, por ejemplo, de los asistentes, como os hemos comentado antes, de por ejemplo el control de velocidad adaptativo o del asistente de carril. Luego tenemos también la información, como os decía, del vehículo. Por ejemplo, podemos visualizar también el sistema multimedia, podemos visualizar las presiones de los neumáticos, por ejemplo, como os enseñamos ahora. Y luego también podemos configurar el head-up display que os vamos a enseñar posteriormente más en detalle. Y luego también funciones de confort o de seguridad, como puede ser los faros Matrix LED, que equipa esta unidad de conmoción, que como sabéis son los Matrix LED, son una opción que la verdad es que es muy recomendable porque utiliza también la función láser para la función de largo alcance. Y esto sería todo en cuanto a todos los menús que equipa este panel de instrumentos digital. Fijaros que he estado manejando todo con estos mandos, este mando circular del volante, y como veis la verdad es que es muy configurable, tiene muy buena resolución, se ve muy bien en cualquier tipo de situación. Y luego fijaros que en el mando de los intermitentes, donde tenemos los mandos de las luces y de los faros antiniebla, tenemos el botón con el que manejamos el ordenador de viaje, que si lo pulsamos veis que va cambiando la parte inferior a kilómetros parciales, consumo medio, consumo instantáneo, en función del parcial que tengamos seleccionado, y si queremos ponerlo a 0 pues mantendremos pulsado. Y luego tenemos regulación eléctrica en esta unidad del volante, y luego a mano izquierda del volante tenemos el freno de mano eléctrico, la regulación de la luminosidad y el portón. Vamos ahora con el sistema Dual Touch Pro, que son estas impresionantes pantallas, como veis, que no tenemos botones físicos, solo tenemos 3 ruletas, pero bueno, vamos a verlo en detenimiento porque la verdad es que es un sistema espectacular y que funciona muy bien y es muy intuitivo. En la parte superior pues manejamos el navegador, el sistema multimedia, el teléfono, y luego por ejemplo podemos también regular el ajuste de esta pantalla en inclinación. Fijaros el detalle, podemos también cambiar el contraste, etcétera. Tienen bastantes posibilidades de ajuste, y fijaros que también si cambiamos el contraste de la pantalla nos cambia el contraste en la pantalla inferior. Vamos a ver algunos menús. Por ejemplo, vamos a ver el menú de navegación, que es muy parecido, si no igual, al menú navegador que podemos encontrar en otros modelos de última jornada de Jaguar Land Rover. Un manejo muy sencillo. Además, fijaros que peñizcamos en la pantalla, por ejemplo, para reducir el zoom o para ampliar el zoom, y la verdad es que los tiempos de reacción son muy buenos y nos avisa, por ejemplo, también si encontramos radares, tenemos avisos de tráfico, por lo que es un sistema, la verdad, que muy sencillo de utilizar y muy intuitivo. Vamos a volver a esta pantalla. Vamos a enseñaros ahora, por ejemplo, fijaros, el menú multimedia. Tenemos, por supuesto, reproducción por Bluetooth, tenemos reproducción música streaming, tenemos sin control apps también en esta unidad, y luego también tenemos la posibilidad de televisión, que la verdad es que es un detalle curioso y solo lo podemos ver con el vehículo en parado. En esta unidad no funciona porque, como os decíamos, es una unidad de preserie. Fijaros que también nos aparece en la parte inferior los iconos de accesos directos, y también podríamos manejar el sistema multimedia trasero, dado que tenemos sendas pantallas en los reposacabezas que luego os enseñaremos en la parte trasera. Tenemos el menú teléfono, que no tenemos ningún teléfono conectado actualmente, no tiene ninguna complicación. Y luego fijaros también a mano derecha que nos aparece siempre la opción de poder ver el navegador en un primer vistazo.
Luego aquí tenemos las funciones del vehículo, por ejemplo, lo más destacado es el sistema de cámaras de 360 grados. Fijaros la imagen que da, que podemos ver además seleccionar de manera individual la cámara que queremos ver, por ejemplo la frontal y la lateral derecha, por ejemplo. Y es un sistema muy útil, por ejemplo, para aparcamientos o aparcamientos estrechos, por ejemplo también en la calle, para no rozar las llantas con un bordillo, por ejemplo, o incluso en conducción off-road. Por lo que os recomendamos de verdad este sistema porque funciona muy bien. Y luego aquí, por ejemplo, veis también todas las opciones que tenemos montadas. Por ejemplo, fijaros, vamos a ver ahora la iluminación ambiental, que es espectacular. También otra opción muy recomendable y que cambia el diseño del interior en conducción nocturna. Luego tenemos el Pack Dynamic E, que con estos podemos modificar también algunos ajustes. Podemos ver, incluso tenemos cronómetro, fuerzas G, cuánto estamos pisando el acelerador y el freno. La verdad es que es un sistema bastante curioso y bastante sencillo de ver y bastante llamativo. Luego tenemos lo de la información 4x4. Sabéis que tenemos Terrain Response. En esta unidad además tenemos equipada la suspensión neumática, que la manejamos con la pantalla inferior, luego os mostraremos. Y fijaros que nos aparecen todos los detalles de todos los sistemas del vehículo. Además, fijaros que tenemos un sistema especial con las pantallas montadas. Fijaros que estamos viendo cómo funcionaría el sistema de tracción y las suspensiones en esa parte derecha. Y esto, bueno, sería también, tenemos la posibilidad del gancho de remolque, que luego os enseñaremos, y esto sería lo principal en cuanto a esta pantalla de la parte superior. Fijaros que también tenemos esta parte de las dimensiones, que es muy útil cuando tenemos suspensión neumática y entramos en un aparcamiento que sea de altura reducida. Luego fijaros en la parte inferior tenemos como 4 menús preestablecidos, que sería el menú climatización, menú asientos, menú vehículo y menú ajustes. Fijaros que con estas ruletas, por ejemplo, son configurables, también forman parte de la pantalla y podemos ajustar la temperatura del conductor y del acompañante. Si pulsamos este botón de la ventilación podemos manejar también la velocidad del ventilador, podemos regular la circulación, en fin, todo de manejo táctil, no hay ningún botón físico. Luego tenemos la función de los asientos, que tenemos asientos ventilados, calefactados y con masaje en esta unidad, como os hemos comentado. Tenemos luego el menú de la información del vehículo, que aquí podríamos modificar el Terrain Response, podríamos modificar el ajuste de la altura de la pantalla, y fijaros que también podríamos modificarlo mediante la ruleta, que en este caso la ruleta izquierda podemos modificar entre los diferentes modos de conducción del sistema Terrain Response. Además, fijaros que nos cambian los gráficos de esta pantalla. Luego a mano derecha tenemos algunos ajustes también del sistema Start Stop, por ejemplo, o del programa Dynamic, que podemos modificar algunos ajustes y parámetros del vehículo. Además veis que se proyecta y se completa la información con la pantalla también superior. Y veis que, por ejemplo, tenemos suspensión neumática, como os hemos comentado, y la posibilidad de bloquearla si estamos en un garaje de altura limitada. Y luego, en el último menú, tenemos también algunos ajustes que podemos modificar. Los ajustes de la pantalla, del climatizador o del sistema multimedia. Veis que podemos también poner dos menús diferentes en la pantalla superior y en la pantalla inferior. Por ejemplo, fijaros que podemos tener en la parte superior el sistema de navegación y en la parte inferior, por ejemplo, el menú de teléfono o el menú multimedia. Un sistema bastante cómodo para tener la información a máximo tamaño en ambas pantallas. Y esto, pues bueno, sería lo principal en cuanto a este sistema Dual Touch Pro. Vamos a seguir ahora. Fijaros además cómo se apagarían las pantallas. Así se vería, fijaros, este sistema
con el vehículo apagado, así se verían las pantallas, que además parece que forman una sola pieza y la verdad es que hacen un diseño muy llamativo. Fijaos que en el momento de encender, como se eleva la caja del sistema de cambio, y luego tenemos a mano derecha un hueco para un posavasos, por ejemplo, y luego fijaros en estos huecos que son deslizantes que tapamos con los posabrazos, que además están separados tanto para conductor como para el acompañante, y la verdad es que viene muy bien para apoyar allí los brazos. Y luego podemos levantar estos reposabrazos y fijaros que tenemos otro hueco en este reposabrazos, debajo de este reposabrazos delantero, donde tenemos los mandos o las entradas del cable USB, o una toma de 12 voltios y otra toma HDMI. Luego fijaros la guantera, de bastante buena capacidad, tapizada y con iluminación. Y luego fijaros, por ejemplo, en la parte superior tenemos los mandos de las luces, tenemos el mando del servicio técnico, tenemos los mandos también del techo panorámico que os vamos a enseñar ahora, y fijaros que tenemos esta tapicería opcional en el techo de Softcloth, que la verdad es que es de un tacto muy agradable al tacto. Fijaros ahora el techo panorámico, tenemos cortinilla eléctrica y tenemos en este caso, en esta unidad, equipada con el techo panorámico corredizo. Además, fijaros las dimensiones de las dos hojas de este techo panorámico. Así que esto sería todo en cuanto a la parte delantera. Vamos a ver ahora las plazas traseras. Vamos ahora con estas plazas traseras, accedemos a ellas a través de los mismos manillas que os habíamos enseñado antes, y fijaros el espacio que tendrían los ocupantes de estas plazas. Volviendo a la puerta, pues bueno, tenemos el mismo tapizado de las puertas delanteras en cuero, y fijaros por ejemplo el pespunte en esta zona más clara. Tenemos las mismas manillas de las plazas delanteras, mando de elevalunas, inserciones en aluminio, las rejillas del equipo de sonido en acabado metálico espectaculares, y luego tenemos un pequeño hueco para depositar objetos. Tenemos estribos metálicos y tenemos este mando que sirve para regular la inclinación de la banqueta trasera, de tal manera que pueden estos pasajeros ir más recostados o más erguidos en función de sus gustos o en función de las necesidades del maletero. Accedemos a estas plazas y fijaros que yo, con mi estatura de 1,72, tengo bastante hueco para las piernas. Y fijaros ahora las pantallas que os comentaba antes, que se manejan mediante un mando inalámbrico. Tenemos un revistero y tenemos luego en este túnel central de transmisión tenemos las salidas de aireación, los mandos de los asientos calefactables traseros, dos entradas HDMI y USB y una toma de 12 voltios. Moviéndonos ahora la vista al techo, tenemos el mando de la iluminación, tenemos este asidero de techo y tenemos una pequeña percha. Además, fijaros las dimensiones del techo panorámico, que es enorme, y fijaros también el tapizado Softcloth, que la verdad es que hace muy placentero este interior. Los reposacabezas son regulables en altura y tenemos anclajes ISOFIX en cada una de las plazas laterales, además de un reposabrazos central con dos posavasos. Esto sería todo en cuanto a estas plazas traseras, pero os vamos a enseñar ahora desde el maletero cómo plegaríamos estas plazas y toda la funcionalidad que tiene. Vamos ahora con el maletero eléctrico, portón eléctrico y con apertura gestual, pasando por ejemplo un pie por debajo
del paragolpes traseros. Fijaros la capacidad de 675 litros, que es una capacidad muy buena dadas las dimensiones del vehículo, y lo que más llama la atención son estas guías con las que podríamos fijar la carga en el punto en el que queramos. Tenemos cubre equipajes con esta cinta que tenemos aquí, y luego en las paredes laterales tenemos, por ejemplo, estos ganchos para colgar, por ejemplo, alguna bolsa o algún objeto para que no nos baile en el maletero. Y luego tenemos estos mandos con los que regularíamos la suspensión neumática para facilitar el acceso al maletero, y tenemos este mando para la bola de remolque para desplegarla de su posición de tal manera que no tengamos que agacharnos ni mancharnos las manos en el momento en el que la manipulemos. Además tenemos estos palancas para plegar los asientos traseros, que además fijaros que se pliegan en 3 partes y dejan una superficie, la verdad, bastante plana. Vamos además a verlos un poco más en detalle porque tenemos la posibilidad de plegar únicamente la plaza central, de tal manera que, por ejemplo, si queremos introducir algún objeto largo, pues podríamos, sin necesidad de inutilizar las plazas laterales. Fijaros además que es bastante sencillo y es muy útil, por ejemplo, para transportar, por ejemplo, esquís.